extraordinario, ¿eh? Es un libro, no es un profeta, no es un guerrero, no es un gran orador, pero sí tenía una característica fundamental, y es que era un gran organizador, un gran motivador. Un hombre que dejó su buena posición, su buen puesto de trabajo que lo tenía, y se va a una ciudad totalmente destruida, llena de escombros, donde todo el mundo está con una desgana y desmoralizados porque el país está totalmente en ruinas. Pero Nehemías logró animar al pueblo. Él no fue el promotor de la reconstrucción del templo de Jerusalén, sino de las murallas, esas murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén, no las murallas que actualmente se pueden visitar, que algunos de ustedes las han visto y las han tocado cuando hemos ido allí, porque estas murallas que en este momento rodean a la ciudad antigua de Jerusalén fueron mandadas a construir por Sulimán el Magnífico. No son las de la época de Nehemías, pero todavía algunas partes del muro que levantó Nehemías se pueden ver, se puede visitar, Y no fue fácil la tarea, pero la verdad es que fue un auténtico milagro que en tan solo 52 días se lograra levantar estas murallas que servían para proteger al pueblo. Y todo el libro de Nehemías habla acerca de los inconvenientes, de los problemas, de las luchas, de las dificultades, también de las puertas abiertas que el Señor abría para que Nehemías pudiera poner en práctica esta carga, este sentir que él tenía en su corazón de ayudar a su pueblo. Y en el capítulo 13, les invito si quieren ir a él, cuando yo leía esta mañana este último capítulo de este extraordinario libro, que recomiendo su lectura, resulta que al principio aparece el nombre de un personaje que no es de la época de Nehemías, pero se menciona en el libro. Y automáticamente, tal vez por defecto profesional, comenzó a venirme toda su historia a la cabeza. Incluso me vino también un versículo en la penúltima carta del Nuevo Testamento, una epístola muy cortita que se llama Judas, donde también se le menciona. Y vamos a hablar un poquito acerca de este personaje siniestro. Su nombre en español, en la versión Reina Valera, es Balaam. En hebreos es Bilán. Después lo vamos a ver, porque incluso hasta de su propio nombre podemos aprender cosas tremendas, y lo vamos a analizar en esta tarde. Pero en Nehemías capítulo 13, versículos 1 y 2, para comenzar, dice: he aquí, perdón, me fui a otro libro. En aquel día se leyó el libro de Moisés, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios. Y ahora dice ¿por qué? ¿Por qué se les prohibió para siempre la entrada de estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas, que eran descendientes de las hijas de Lot? ¿Acordáis? Dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, voy a leerlo otra vez, porque es un versículo muy interesante. La razón por la que esta gente no podía entrar nunca a la casa de Dios, al templo, es porque no habían salido a recibir a los hijos de Israel, ¿verdad?, cuando venían de Egipto, con pan y con agua. Tampoco tenían que recibirle con un gran manjar, pero por lo menos tener el detalle de darles pan y agua, ya que venían de un largo viaje de 40 años para poder entrar en la tierra prometida, y seguramente venían cansados y sedientos y hambrientos. Dice que en vez de hacer eso, lo que hicieron fue contrataron a un pseudo profeta llamado Balaam para que maldijera a ese pueblo. Y lo intentó hacer, pero dice que en las 3 o 4 ocasiones que intentó hacerlo desde lo alto de una montaña, cuando él lanzaba palabras de maldición contra el pueblo, automáticamente cambiaban, y lo que hacía es que bendecía en vez de maldecir al pueblo. Entonces aquí vemos una estrategia muy interesante. No es pelear cuerpo a cuerpo, no es decir, bueno, vamos a atacarles con armas, con escudos, con lanzas, con jabalinas, con flechas, sino hay una estrategia diferente, es hacer un mal uso del poder que tienen las palabras. Sabemos que en la Biblia a la palabra
se le da mucha importancia. Por supuesto, la palabra de Dios, lo primero. El poder de Dios está en su palabra. Pero Dios le ha dado al ser humano la capacidad de comunicarse, de poder construir frases, palabras, pensamientos. Incluso la Biblia es un gran milagro de ver cómo el hombre, utilizando esa capacidad que tiene de poder comunicarse, ha logrado plasmar por escrito las palabras de Dios y todo lo que Dios quiere que el hombre sepa en la actualidad. Ahora, me llama la atención porque el nombre Balaán o Bilán, que lo vamos a poner ahí un momentito para que ustedes vean cómo se escribe en hebreo, tiene 4 letras. La letra, saben que se lee de derecha a izquierda, ¿vale? La primera letra es la letra Bet, la letra Lamet, la letra Ain y la letra Men. Esa Men Sofit. Ahora fíjense qué interesante, porque yo cuando estaba leyendo esta mañana esta historia en el texto en hebreo, me llamó la atención ese nombre. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es desmenuzar un poco ese nombre, porque las 2 primeras letras, Dayana, las 2 primeras letras, esas 2 letras, si las ponemos al revés, es la palabra Lev, que significa corazón, pero están al revés. Y esto tiene una razón de ser. Lleva en su nombre la palabra corazón, pero al revés. Sabemos que el corazón es el asiento de las emociones. Sabemos, dice la Biblia, que del corazón salen cosas negativas que pueden llegar a contaminar países enteros, familias, congregaciones, la vida propia de la persona. Bilán o Balaam era un hombre que confundió su llamado. Era un hombre que dice que por dinero puso al servicio de un rey que lo había contratado llamado Balac la capacidad que tenía de poder bendecir o de maldecir a la gente. Si tuviéramos que ponerle un calificativo a este personaje hoy en día, diríamos que era una especie de santero, una especie de brujo, que utilizaba el nombre de Dios, que conocía a Dios, que mencionaba a Dios, como muchos de esta gente también lo hacen, pero de una forma incorrecta, pervirtiendo y malutilizando el nombre de Dios y haciendo un mal uso de un don que supuestamente era el don de la profecía, pero que le salió, permítame la expresión, el tiro por la culata. Es decir, no es un hombre que tiene un corazón sano, no es un hombre que tiene un corazón centrado en Dios, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, sino que tiene el corazón torcido. No está ordenado, no está alineado con Dios. Y por eso la Biblia le da mucha importancia al tema del corazón, no tanto al músculo, ¿verdad?, sino a lo que representa el corazón. Los deseos, las pasiones, la avaricia, la soberbia, ¿verdad?, las bajas pasiones. Lleva en su nombre el nombre corazón, pero al revés, como diciendo, cuidado, porque lo que aparenta no tiene nada que ver con lo que verdaderamente es. Fíjense, más adelante le añadimos la tercera letra de su nombre, la letra Ain, y esas 3 letras son la raíz de la palabra confusión. Claro, según cómo se conjugue, según las 7 estructuras verbales del idioma hebreo, se puede conjugar como ser confundido, como estar en confusión, como causar confusión, pero lo que está bien claro es que es la base de la palabra confusión y de todo lo que deriva de ella. Luego, en su propio nombre podemos observar que es un nombre que va a tratar de traer confusión a la vida de la gente. En otras palabras, es un hombre que no va a transmitir bendición. No es un hombre que te va a transmitir nada positivo y nada bueno que te hará crecer y madurar en el Señor, sino es una persona que va a transmitir confusión porque él mismo está en confusión, está en desorden. Es interesante notar que al principio de la Biblia, ustedes que están comenzando a leer la Biblia desde el principio, las hermanas, se van a encontrar que una de las características de la creación al principio es que estaba en caos, porque estaba en desorden. Y el desorden trae confusión y trae vacío y trae tinieblas. Y donde no está la bendición de Dios es porque hay desorden y porque hay tinieblas y porque no está la persona alineada con el Señor. Y este hombre en su nombre tiene la raíz de la palabra, del concepto confusión.
Pero si le añadimos la última letra, volvemos a la palabra anterior, las dos últimas letras significan pueblo, las dos últimas letras de la primera palabra. Esas son las dos últimas letras. Esas dos letras, que también están en su nombre, significan pueblo. Entonces volvemos a poner la primera palabra con las 4 letras y encontramos que en las 3 primeras su raíz es un hombre que trae confusión. ¿Confusión a quién? Las dos últimas letras te lo dice: al pueblo, a la gente, a la persona a la que, entre comillas, le ministra. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán personas con falsas unciones y les dice que serían falsos. Él también corre grave peligro y puede ser destruido totalmente. Por lo tanto, él lo que hace es echar mano de este pseudo profeta para que maldiga al pueblo. Pero no solamente para que maldiga al pueblo, para que lance maldiciones que afecten la vida espiritual del pueblo, sino que además lo que hace es que se introduzca en el pueblo e intente enseñar algo que es tremendamente destructivo en cualquier sociedad. De hecho, hay imperios que han caído porque han entrado en un desorden, en una promiscuidad sexual sin precedentes. Ahora, desde los tiempos del diluvio, fíjense bien, desde los tiempos del diluvio, donde no era el principal, pero uno de los grandes problemas que había en aquella sociedad y en aquella generación fue la promiscuidad sexual, los pueblos se cuidaron mucho de caer en esta trampa, porque sabían que una de las causas de la destrucción universal producida por el diluvio fue la promiscuidad sexual, el desorden, el desmadre. Por lo tanto, cuando Balaán aparece en escena, lo que él está tratando es de llevar a la gente al pasado, a ese desorden, porque ellos saben perfectamente que a Israel no se le puede vencer de ninguna manera en el campo de batalla, ni en las montañas, ni en el valle, de ninguna forma, porque Dios está con ellos y porque otros enemigos y pueblos más poderosos que Balac han caído. Por lo tanto, él le contrata, lo soborna, él acepta el dinero. Cuidado, porque en los últimos tiempos dice que algunos predicarán, sí, pero cuidado, pero por ganancia deshonesta. Lo harán pero por dinero. Lo harán porque si dejan de predicar son unos desgraciados que no tienen nada que hacer en la vida, pero utilizando el púlpito o el título de pastor, de obispo, de reverendo, apóstol o de lo que sea, se pegan la gran vida, pero si dejaran de hacer eso, serían unos desgraciados que no tienen ni dónde caerse muertos. Y esto es lo que hace Balaán. Balaán dice, bueno, yo quiero aprovecharme de la situación y si tengo que maldecir, maldigo. En otras palabras, yo voy a predicar, yo voy a pronunciar las palabras que él me está pidiendo que yo pronuncie. Y es interesante notar, porque una de las señales de los últimos tiempos es que muchos predicarán lo que la gente en el fondo quiere oír. Y por eso muchas veces proliferan y tienen mucho éxito lugares donde acuden multitudes de personas, pero porque no se sienten en ningún momento aludidos, en ningún momento se sienten confrontados con su desorden. ¿Por qué? Porque la persona que está predicando, la persona que está exponiendo el mensaje, en el fondo lo que está haciendo es endulzar los corazones y los oídos, y no está trayendo verdadera palabra de Dios que confronta y redarguye, sino lo que está haciendo es decir lo que la gente en el fondo quieren oír. Que ustedes van a ser prosperados, que van a ser bendecidos, que todo le va a ir de maravilla, que el Señor está con ustedes, que nadie le podrá hacer frente en todo el día de tu vida, y manipulan la Escritura mencionando solamente las promesas, pero olvidándose de que a veces hay un precio que pagar, que es el ponerse en orden, vivir en santidad, vivir en obediencia, para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. ¿Me explico, hermanos? Ahora, en este capítulo que les acabo de mencionar en esta tarde, se menciona a Balaán como una persona que intentó maldecir al pueblo. ¿Existirá gente hoy en día así? ¿Habrá gente hoy en día que tal vez no conozcamos personalmente, o a lo mejor sí, cuyo objetivo es maldecir, tratar de dividir tu matrimonio, tratar de arruinarte la vida y de meterte en unos líos que no saben ni de dónde vinieron ni cómo salir de ellos? Te puedo asegurar que sí, querido hermano y amigo. Te puedo asegurar que así como hay gente
que son personas utilizadas por el Señor, que vienen para traer palabra y vienen y Dios los pone en tu camino para ayudarte a crecer y a madurar, te puedo asegurar de que también hay muchísima gente que se ha prostituido espiritualmente hablando, y hasta por dinero o sin necesidad de recibirlo, lo que pretenden es traer maldición y desastres a los pueblos. No es nada nuevo, ni estoy diciendo ninguna cosa nueva, cuando digo que muchísimos reyes y políticos y emperadores y César, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia han tenido siempre en su corte, siempre han tenido alrededor de ellos a estos magos, astrólogos, adivinos, sátrapas, santeros, curanderos, etcétera, etcétera, para que les ayudaran a obtener grandes batallas, para que les protegieran de males espirituales que pudieran afectarles en su vida diaria, etcétera, etcétera. Incluso hasta el día de hoy, muchísimos grandes políticos y grandes estadistas de la humanidad, de la historia, tienen a su turno, a su lado el brujo de turno que les echa las cartas, que les pronostica lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y es un mundo tenebroso, es un mundo real, pero dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que tenerle ningún tipo de temor, ni a ellos, ni al que está detrás de ellos, porque el que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. Es real, pero no tenemos que tener ningún temor, siempre y cuando, escuche bien, subrayo, siempre y cuando usted esté bien alineado con el Señor, siempre usted esté viviendo en santidad, en orden, en obediencia y en victoria, y siempre y cuando usted verdaderamente sea un hijo de Dios que ama al Señor y que lo tiene a Él en su corazón. Si usted no anda en orden, usted puede ser vulnerable en cualquier momento contra estas acechanzas del diablo, dice la Escritura en Efesios capítulo 6. Ahora, quiero que vengan conmigo al libro de Números, el capítulo 22, donde se nos relata la historia de este personaje. Ahora, déjenme que les diga algo mientras lo van buscando. En Números capítulo 22 y en otros pasajes, se nos da más información sobre Balaán que, por ejemplo, sobre muchos apóstoles. Se habla más en la Biblia de Balaán que, por ejemplo, de Tomás o de Santiago, o incluso de María, la madre de Jesús, o de su padre José. Sí, hay tanta información sobre este personaje, porque hay tantas cosas que tenemos que aprender de aquí, que vamos a leerlo tranquilamente en esta noche. Números capítulo 22, dice el versículo 1: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Moab hoy en día es Jordania, ¿vale? Israel, cuando venía del sur, no entró directamente por el sur de Israel, sino que dio un rodeo y se metió por el este, y del este quería entrar cruzando el río Jordán a la tierra prometida. Entonces dice que se acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, enfrente de Jericó. Es muy bonito cuando vamos a Israel. Yo llevo a los grupos al sitio exacto donde las tribus de Israel pasaron por el río Jordán, y automáticamente usted, hasta el día de hoy, enfrente ve la ciudad de Jericó. Si usted tiene Jericó enfrente suya, usted está aquí en el río Jordán, y aquí detrás de usted está Moab, o lo que hoy en día es Jordania. Y ese texto, cuando usted lo lee allí, pues lo entiende mucho mejor, porque lo ve realmente como era, ¿no? Versículo 2 dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Ahora, me llama la atención, fíjate qué curioso. Le llamó la atención a él lo que le había hecho al amorreo. ¿Y por qué no menciona lo que le había hecho Israel, por ejemplo, a los egipcios? Porque lo que Israel le hizo a los egipcios, en comparación a lo que le hizo a los amorreos, no tiene nada que ver. A Egipto lo dejó destruido, arruinado completamente. Mira, hasta el heredero, el hijo del faraón, murió. Las cosechas quedaron destruidas, los campos quedaron arrasados, la ganadería quedó prácticamente destruida, arrasada. El país quedó totalmente destrozado. ¿Por qué no se queda sorprendido por lo que Israel le hizo al egipcio, sino que se queda sorprendido por lo que le hace al amorreo? Bueno, primeramente, lo que Israel le había hecho cuando estuvo en Egipto fue hace 40 años. Para Balac era algo que había pasado hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, no le afectaba tanto, porque desde donde están ahora hasta Egipto hay mucha distancia. Parece que hay ciertas cosas en la vida que, como no nos afectan, no nos ponen nerviosos.
Pero cuando vemos que se acercan y nosotros también podemos ser vulnerables y podemos ser víctimas de esos problemas, como que perdemos un poco la calma. Lo que le hizo Israel a Egipto no le preocupaba, porque al fin y al cabo fue hace mucho tiempo y es muy lejos. Pero cuidado, al amorreo lo tengo al lado. Cuando vemos el hambre en otros países, bueno, decimos pobrecitos niños, ¿no? Qué lástima, cómo tienen esas barriguitas hinchadas, o cómo se mueren, o cuando vemos, ¿verdad?, las guerras en Siria o en cualquier otro país, decimos, pobre gente, cómo sufren. Pero como nos pilla tan lejos, ¿verdad?, estamos tan lejos, pues ahí seguimos con esa cosa tremenda de estar viendo la televisión y comiendo y viendo todas esas desgracias, ¿no? Ay, amigo, pero si la guerra y el grupo Daesh o ISIS estuviera aquí enfrente de la isla, enfrente que vivimos, o estuviera aquí en nuestra isla, qué diferente veríamos las cosas, ¿verdad? Pero como las vemos tan lejos, decimos pobrecitos, ¿no? Los que están allá. Como cuando ocurre un terremoto, un tsunami, una desgracia. Bueno, aquí estamos tan bien, ¿verdad? Pero ahora Balac, cuidado, dice, cuidado, que ahora ya no están lejos. Cuidado que ahora, esto no hablo de hace 40 años, estoy hablando de lo que le hizo Israel al amorreo, que es mi vecino, y vienen a por mí. Versículo 3. Moab tuvo gran temor. Ahora sí, ¿no? Ahora tienes temor. Claro, ahora ves el lobo. Ahora ves las orejas del lobo, ahora te pones asustado. Ay, amigo. Tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos, escuchen esto, le dijo a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. El buey, la vaca, es el único animal que cuando pasta arranca todo. No es como la oveja que come por arriba y deja la raíz, sino que la vaca cuando come hierba lo arranca todo, la raíz y todo. Y él compara a Israel con esos animales que arrasan de raíz con todo. Dice, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y ahora viene un dato muy interesante. Dice, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. No lo cambies. ¿De dónde era Balac rey? De Moab. Pero al principio del versículo dice, le dijo Moab a los ancianos de Madián. Bueno, aquí hay dos pueblos diferentes, ¿eh? Madián es una cosa, Madián es un país, un pueblo, y Moab es otro país. Yo no sé cómo está usted de conocimiento de la Biblia, pero usted puede llegar a la conclusión de que estos dos pueblos, Moab y Madián, se odiaban, se mataban entre ellos. Pero ahora tienen un enemigo en común. Ahora Madián y Moab tienen que unirse porque el enemigo Israel es más fuerte que los dos. Por lo tanto, si seguimos peleándonos entre nosotros, tanto tú como yo, vamos a ser destruidos. Lo que vamos a hacer es llevarnos bien, hacer una especie de pacto de no agresión y unirnos, porque viene un enemigo más fuerte que nosotros, que es Israel, y como no nos unamos, nos van a destruir. Después hablaremos de esto. ¿Por qué se unió a Madián y no se unió, por ejemplo, a otro pueblo? Vamos a verlo después. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ahora, vamos a pararnos en este texto. Él envía mensajeros a este personaje siniestro llamado Balaam, que dice que es hijo de un tal Beor, y lo manda a Petor. ¿Por qué menciona el sitio donde él vivía? ¿Qué más da donde viviera Balaam? ¿Por qué menciona Petor? Miren, a usted le suena la palabra cambista, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando Jesús entró al templo, ¿sí o no?, estaban allí ¿quiénes? Los cambistas. ¿Y quiénes eran los cambistas? Eran personas muy solicitadas, porque eran personas que tenían continuamente mucho trabajo, porque la gente cuando iba a comprar o a vender mercancías, tenían que cambiar a los cambistas las monedas
¿verdad?, para poder comprar o vender mercancías. Y entonces en hebreo la palabra cambista es la palabra shulhaní, que viene de la palabra shulhan, que significa mesa. Ellos se ponían en una mesa y ahí tenían las distintas monedas que cambiaban a la gente cuando venía de otros pueblos y que querían comerciar o comprar o vender mercancías. Pero esa palabra petor es una palabra aramea que viene de la palabra petorá, que significa cambista o significa mesa. Petor, el pueblo donde él vivía, es el nombre de a lo que él se dedicaba. Era un hombre, Balaam no era un desconocido. Fíjese quién lo quiere contratar. Lo quiere contratar un rey. Si un rey quiere contratar a un santero, tiene la capacidad y el poder económico y la autoridad para contratar al mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? No va a contratar a un mequetrefe que nadie lo conoce, a alguien que dice, bueno, ¿y este quién es? No, este no. No, él va a un lugar donde hay una persona públicamente conocida, muy solicitada, y él va a contratar al mejor, y el mejor se compara con un cambista. La palabra petor significa cambista en arameo, como dando a entender de que era muy solicitado en sus servicios. En otras palabras, Balaam, cuando fue a maldecir al pueblo de Israel, Balac tenía la seguridad de que aquel negocio iba a salir bien porque había contratado al mejor brujo de la época, que además él creía que era un profeta. Es decir, aquí hay un ambiente espiritual muy turbio, aquí hay un trasfondo espiritual muy extraño, y aquí lo que se pretende es mover el mundo espiritual, ponerlo a tu favor para que este pueblo no avance y venga y destruya mi tierra, mi país y mi persona. Ahora, el hombre siempre ha echado mano del mundo espiritual para obtener favores, para tener paz, para recuperar al marido que se fue con otra, o para que el niño que se fue de la casa y no sabe dónde está metido o qué rayo está haciendo, vuelva otra vez a la casa, o para que aquella deuda que tengo la pueda terminar de pagar, o para que aquello que tengo digamos endeudado o hipotecado lo pueda. Y el hombre siempre ha tratado o de recurrir a la quiromancia o a la necromancia o a cualquier arte mágico con tal de que la vida le sonría con tal de que la vida le vaya bien. Y aquí vemos a un rey llamado Balac que dice, yo tengo un problema que con todo el ejército que tengo no puedo resolver. Aquí el rey Balaam se da cuenta de que hay un trasfondo espiritual que se le escapa de sus manos, pero él quiere manipularlo. Él quiere contratar y poner a un hombre llamado Balaam a su favor para que maldiga espiritualmente a este pueblo, para que cambie la situación espiritual y física del pueblo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que a pesar de que este hombre fue sobornado, no pudo hacer absolutamente nada para poder maldecir al pueblo de Dios, porque ninguna arma forjada que se levante contra un hijo de Dios prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna. Ahora usted tiene que partir de la base, lo creas o no, sí, lo que tú crees en este sentido no afecta a la realidad. Hay otras cosas que sí, pero en este sentido, lo que te voy a compartir ahora, lo creas o no lo creas, la realidad sigue siendo la misma. El mundo espiritual es tan real como la silla en la que usted está sentado en esta noche. Es más, este mundo en el cual vivimos es simplemente una sombra de una realidad que sus ojos no ven, pero que es tan real como la silla que usted está sentado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual en la Biblia es perfectamente descrito para que no seamos tan torpes, para que no seamos ignorantes y nos demos cuenta de que incluso hasta el Dios en el cual creemos los cristianos se mueve en un mundo espiritual que no vemos. Nosotros creemos por fe, no por vista. Por eso la Biblia dice que somos bienaventurados, porque bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Nosotros creemos en un Señor Jesucristo que decimos que ha cambiado nuestra vida, pero que nunca hemos visto. Nosotros creemos en un cielo y esperamos ir a un cielo que nunca hemos visto.
Nosotros creemos en un infierno, en una condenación eterna que no hemos visto, pero que creemos por fe que existe. Nosotros creemos en ángeles que nunca hemos visto, aunque yo una vez vi uno, pero que son tan reales como la vida misma. Y por lo tanto lo que estamos viendo en este pasaje, en esta noche, es que este rey sabe perfectamente que si uno logra moverse en ese terreno espiritual y ponerlo a tu favor, él cree que puede obtener grandes victorias. Pero nunca nadie que se ha metido en el mundo tenebroso de la brujería, de la hechicería y de todas estas artes mágicas, nunca ha salido bendecido, sino siempre ha salido peor de lo que entró. Porque el diablo es un ladrón que aparentemente le da a la persona lo que quiere, pero que después te pasa la factura, y nunca jamás el hombre tiene capacidad de pagarle la factura al diablo. Porque es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Puede ser que durante un tiempo te sonrían las cosas y, ay, mira, lo recuperé. Ay, qué bien pude conseguir aquello. Ay, qué bien pude conseguir aquello otro. Pero no te olvides de que el precio que tendrás que pagar a corto y a largo plazo va a ser terrible. Terrible. Y el diablo no perdona, porque el único que puede perdonar es Dios. El diablo es castigador, el diablo es cruel, y el diablo jamás te va a perdonar una deuda que tú le debas. Nunca, jamás. Solamente Dios tiene la capacidad de poder perdonar. Ahora, nosotros estamos leyendo en el capítulo 22, versículo 5, y hay una expresión muy interesante, y dice: por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, para que lo llamasen. En hebreo dice likrolo, es decir, te estoy llamando para ti. Sería una traducción muy extraña. No solamente mando mensajeros o personas para que te llamen y me hagas este favor, sino que te estoy llamando para ti. Eso no tiene ningún sentido en español. Pero se parece mucho a aquel llamado que Abraham recibe cuando le dice el Señor, Lej leja. ¿Os acordáis de aquel mensaje hace tiempo? Lej leja, sal para ti. En español dice, sal de tu tierra, punto. Pero en hebreo dice, sal para ti, como diciendo, si sales tú mismo vas a ser el bendecido. Es decir, sal porque el beneficio de salir es para ti, no es para mí. Y aquí está haciendo ese juego de palabras el rey Balac con Balaam. Y le dice, te estoy llamando para ti, es decir, tú vas a ser el beneficiado. Indirectamente le está diciendo que no solamente va a recibir una gran suma de dinero, sino que va a ser honrado, va a ser querido, va a ser reconocido. Es decir, te estoy llamando para tu propio beneficio, como diciendo, el favor no me lo estás haciendo tú a mí, sino que yo te estoy haciendo a ti un favor, llamándote para ti mismo. Es como una cosa extraña de entender, pero creo que con la explicación que estoy dando se puede entender, ¿verdad? Te estoy llamando para bendecirte, te estoy llamando para ayudarte. A cambio de, ten cuidado con los que te ofrecen el oro y el moro y después ni el moro, ni el oro, ni nada. Ten cuidado con esas ofertas muy atractivas que se te van los ojos. Oye, me acaban de ofrecer un trabajo, voy a ganar 4.000 euros mensuales por 10 horas a la semana, 14 pagas al año. Cuidado, nadie da duros por pesetas, se decía antiguamente. Algunos no saben ni de lo que estoy hablando. Pero no te creas las ofertas que vienen, todo a cambio de nada. Aprenda inglés en 3 días sin esfuerzo. Mentira. No vas a aprender inglés ni en 3 días ni en 30 años. Además con el poco cabeza que tú tienes. En la vida cristiana, el que viene a ofrecerte todo a cambio de nada, no le hagas caso, te está mintiendo. Llámese apóstol, pastor, reverendo, obispo, me da igual. Venga adelante, yo le voy a poner las manos, oro por usted y usted mañana va a ser bendecido y prosperado. Mentira, mentira. ¿Por qué no te dice que te pongas en orden, que dejes a la querida, que pagues lo que debes, que no mientas, que no robes, que no vivas en adulterio, en fornicación? ¿Por qué no te lo dicen? Porque si te lo dicen, te das media vuelta y te vas. Pero los que vienen a ofrecerte todo a cambio de nada, panes y peces, comida y bendición para todo, no pasa nada, venga adelante, oramos por usted y Dios lo va a bendecir. Cuidado, cuidado. Había momentos en los que al mismísimo Señor Jesucristo se le iba la gente, al mismísimo Señor Jesucristo, el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor pastor, el mejor maestro de la época, la gente se le iba ofendida porque no le hacía gracia lo que estaban escuchando y se lo decían al maestro. Así que te estoy llamando para hacerte un favor. Cuidado, cuidado, pon todo en la balanza, ora.
Porque lo que suena muy bonito, si no oras y consultas con el Señor, se entiendas ni lo veas ahora. Balaam fue e intentó maldecir al pueblo. Derramaba sangre, siempre en todo tipo de que cuando el rey Balac quiere contratar los servicios de este pseudo profeta llamado Balaam, no envía gente de su reino sola, sino que dice que envió mensajeros, también los mandó con ancianos de Madián. ¿Os acordáis? Creo que era el versículo anterior, el 4. Moab envió ancianos de Madián junto con los de él. Y entonces yo comencé a averiguar, ¿y por qué? ¿Por qué va a Madián, que es un enemigo de él, a convencer a ancianos que vayan con los suyos para contratar a Balaam? Y resulta que encontré un texto muy interesante que lo quiero leer. Se encuentra en Éxodo capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Por favor, presta atención. Éxodo capítulo 2, verso 11, y dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes menos hacia arriba. Cuando tú vas a hacer algo y miras así, no me está viendo nadie y lo hago, cometiste un error. Al que tenías que haber mirado era así. Y el gran problema es que muchas veces para pecar y para hacer ciertas y determinadas cosas en la vida, miramos así. Cuando aprendas a levantar la vista y a mirar a Dios, no te va a hacer falta mirar así, porque solamente sabiendo que Él te está viendo, no hace falta ni que esté acompañado ni que esté solo. Porque aunque nadie te vea, hay un ojo que siempre te ve, y son los ojos del Señor. Él miró a todas partes, vio que no había nadie, y entonces, ¿qué pasó? Mató a un egipcio. Ay, amigo, mató a una persona y lo escondió en la arena. Lo escondió en la arena. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que por esconder a un egipcio en la arena, Dios no lo va a encontrar? Dios no sabe lo que ha pasado aquí. Tu pecado va a pasar desapercibido. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La Biblia nos enseña, estoy preparando un mensaje sobre eso, que la vida de algunas personas están escritas en la arena, otras personas están escritas en piedra. Ahora pueden entender por qué el Señor escribía en la arena, porque dice la Biblia que hay algunas personas que su vida está escrita en la arena y otro está escrito en piedra, pero eso es un tema para otro día. Pero dice que al mirar de todas partes, mató al egipcio, lo escondió en la arena, y al día siguiente, 24 horas más tarde, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, amigo, y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ay, ahí está otra vez. Hemos leído en Números 22 que los ancianos de Moab se juntaron con los ancianos de Madián para ir a contratar a un tal Balaam, hijo de Beor, que vivían peor. Y entonces resulta que Moisés, cuando mata al egipcio y huye al desierto, donde se refugia durante 40 años, y allí se casa, y allí es muy conocido porque se casa con un sacerdote que vivía en Madián llamado Jetro, resulta que él huye a un lugar del desierto llamado Madián. Que es curioso,
Y entonces dice aquí, en el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés se fue de delante de Faraón, habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: porque un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Versículo 21. Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. 40 años vivió Moisés en Madián, 40 años. Si tú vives un año en un barrio, si tú vives un tiempo en una zona, lo más probable es que tú conozcas a mucha gente de esa zona y mucha gente de esa zona te termine conociendo a ti. Sal, por ejemplo, por la calle esta y pregunta: oye, la iglesia evangélica que hay por aquí, todo el mundo, sí, mira, ahí te va a decir. ¿Por qué? Porque ya nos conocen. Está la guardería, la farmacia, la iglesia, el bar. Somos como parte del mobiliario de la calle, ¿no? Moisés fue un hombre tremendamente conocido, no solamente por lo que hizo, se enfrentó a un montón de hombres él solo. Se casó con el sacerdote de Madián, un hombre muy respetado y querido y conocido. Tuvo hijos allí, uno de ellos se llamó Gersón, y vivió allí 40 años. Lo conocía todo el mundo. Moisés marcó una diferencia. Moisés era un hombre muy conocido en Madián. Cuando ya tiene 80 años, Dios lo llama, vuelve a Egipto y saca al pueblo de la esclavitud. Y todo lo que Moisés hizo, prácticamente el 90% de las cosas que Moisés hizo, las hizo por el poder de la palabra. Moisés hablaba y las cosas cambiaban de una forma tremenda. Balac dice: en Madián vivió un hombre tremendamente poderoso que cuando hablaba al mismísimo Faraón, cuando hablaba las cosas cambiaban. Mira tú por dónde este hombre, movido por esto, reúne a los ancianos de Madián que conocían perfectamente el estilo de vida y el poder de la palabra que tenía Moisés, porque el poder de la palabra es sinónimo al poder en oración. Es lo mismo en hebreo, poder en palabra y poder en oración es lo mismo. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos, dice la Biblia. Era un hombre poderoso en oración y en acciones. Y por lo tanto Balaam era un hombre aparentemente poderoso en palabras, poderoso en oración, no a Dios y no sabe Dios a quién, y por eso él lo contrata para que maldiga al pueblo. Pero sabemos por el resto del capítulo 22 que todo lo que hizo fue totalmente vano e inútil y una pérdida de tiempo, porque la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios estamos protegidos de noche y de día por las manos de nuestro Dios. Ahora, Balaam está en lo alto de una montaña, tratando de maldecir al pueblo. En el valle está Israel acampado en las tiendas. ¿Sabía Israel que Balaam estaba en lo alto de una montaña tratando de maldecir sus vidas? Probablemente no lo sabía. Como hay muchísimas cosas que tú y yo no conocemos, pero no importa. Dice la Biblia que incluso durante la noche el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los protege de noche y de día. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún tipo de temor a nada ni a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya lo han intentado, hermanos. No es nuevo lo que estoy diciendo. Ya lo han intentado. Y han salido, permítame la expresión, con el rabo entre las patas. Porque el enemigo es tan tosudo y cree que intentándolo otra vez
y ahora otra vez, y ahora por este lado, y ahora por el otro lado. En algún momento tendrá éxito, pero el enemigo es un ser derrotado, vencido, con herida de muerte desde que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ha puesto poder y autoridad sobre nuestra vida para que podamos estar por encima de todo ataque del enemigo y vivir las 24 horas del día en victoria. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Nehemías, que lo acabo de terminar de leer hoy, en el capítulo 13, que es el último capítulo, encontré todo esto, hablando de Balaán, de este personaje terrible, que es el único hombre que, dice la Biblia, que un día se le presentó un ángel cuando iba montado en su mula. La mula lo vio al ángel, pero él estaba tan ciego espiritualmente hablando y físicamente también, que dice la Biblia que no veía al ángel que estaba delante. ¿Tú tienes los ojos de la mula o tienes los ojos de Balaam? Porque dice la Biblia que Balaam no veía al ángel delante de su presencia, delante del camino, pero la mula sí lo veía. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo creo que era más torpe Balaam que la mula que montaba, porque la mula que montaba fue golpeada cruelmente porque Balaam quería que se levantara y caminara y la mula se tiraba al suelo y no quería avanzar, hasta que la mula le dijo: ¿por qué me golpeas? Ahora, si a ti un día te hablara un perro o el gatito que tienes o una mula, ¿cómo reaccionarías? Sería algo terrible, ¿no? Pues este comienza a conversar con la mula y la mula le responde y él no se da cuenta de que está hablando con un animal y está quedando en evidencia. Él es mucho más animal que la propia mula, que no quiere caminar, y la mula le salvó la vida. Tal vez te has reído de la persona que está a tu lado y le has dicho: te has metido en una secta, te vas a volver loco o loca. Pero no te olvides de que la persona de la cual te puedes estar riendo hoy o te has reído en el pasado, puede ser que gracias a él o a ella tú hoy estés aquí con vida y no has muerto en el camino, amigo. No te olvides nunca de eso. Y como dice el refrán, el que ríe último, ríe mejor. Al final Balaam reconoce que ha cometido un gravísimo error. Y la Biblia dice que cada vez que salían palabras de maldición contra el pueblo, Dios se las cambiaba y las tornaba en bendición. Yo sé que hay congregaciones y hay un sector del mundo evangélico que le da mucha importancia a este tema de las maldiciones. Y están todo el día que si maldiciones para aquí, que si maldiciones para allá, que si las maldiciones del abuelo, que si las maldiciones de la herencia. Bueno, ¿hablará la Biblia algo de esto? Claro que habla, pero hay que hablar lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. La Biblia dice que Dios visita la maldad sobre los padres y los hijos, ¿verdad?, de los que le aborrecen. Y hay familias que están como marcadas y destruidas por el pecado desde casi desde la cuna. Pero cuidado, cuando una persona se convierte de verdad al Señor, se frena, se para, se neutraliza todo proceso de maldición, porque Dios cambia toda maldición en bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A mí qué más me da que arriba de nosotros viva un brujo o un santero, que viva que le dé la gana. A mí no me afecta, porque el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. A mí que hagan lo que quieran, que pongan puros en la puerta de la iglesia, que pongan palomas o gallinas, que hagan lo que quieran. El Señor me protege a mí. Ahora, si usted quiere darle lugar a eso y está, es que hay una santera, es que hay un brujo, entonces es que usted no ha entendido nada. Porque el poder de Dios es el poder verdaderamente real, que protege y que estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que déjese de diablo y san diablo y brujo y tal, porque, hermano, el que está con nosotros es mucho mayor que todas esas vainas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de Nehemías, y termino, quiero que vuelvan conmigo al capítulo 13, si no les importa. No solamente se habla de este personaje siniestro llamado Balaam o Bilam, sino que en el versículo 3 se habla acerca de algo muy importante que tuvieron que hacer, y fue separarse de ciertas y determinadas personas. Ay, amigo, yo me acuerdo cuando mi madre, sobre todo, las madres, ustedes saben que son muy especiales, sobre todo las madres de Canarias, que parece que sus hijos nunca han roto un plato, los malos son siempre los demás. Mi niño no, mi niña no, eso no, eso mi niño y eso mi niña nunca lo hará. Los demás sí, pero mi niño y mi niña no. Mi madre decía: no te juntes con malas compañías porque te pueden echar a perder.
Y las madres de esos chicos le decían: no te juntes con este desgraciado que vas a terminar peor que él. Pero para mi madre las malas compañías eran las otras. Y el que echaba a perder a los demás era yo. A mí no me echó a perder nadie, yo me eché a perder solo. ¿Sabe? Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, verso 3, encontramos cómo Nehemías le dice al pueblo: aquí hay que hacer cambios radicales. Es que mira, hay gente que quiere bendiciones, pero seguir haciendo siempre lo mismo. Albert Einstein, ya lo he mencionado muchas veces, un gran hombre que yo admiro muchísimo, que de pequeño lo expulsaron de varios colegios porque pensaban que era tonto. Madre mía, tonto. Él llegó a decir un día algo así como: si haces siempre lo mismo, no esperes que ocurran cosas diferentes, porque si siempre haces lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Si quieres un cambio, el primero que tienes que cambiar de vida eres tú. Y el pueblo no levantaba cabeza, no porque Dios fuera cruel, no porque Dios fuera malo o injusto, sino porque hay cosas que ha dejado bajo nuestra responsabilidad. Me hace mucha gracia cuando gente que dice que son ateos, que no creen en Dios, cuando ocurre una desgracia, dicen: ¿y cómo Dios ha permitido esto? ¿Cómo que Dios ha permitido esto? Si Dios no existe. Dios no existe. ¿Cómo que Dios lo ha permitido? Eso no lo ha permitido Dios ni nada. Esto ha ocurrido por casualidad. Porque si Dios no existe ni para esto, ni para aquello, ni para nada. O Dios solamente no existe cuando las cosas se producen de una forma diferente. Si no existe, aunque haya una tragedia, Dios no tiene nada que ver. Pero sin embargo la Biblia nos enseña que hay cosas que ocurren por nuestra culpa. Porque si tú eres infiel a tu mujer, no le eches la culpa a Dios. Si tú te pones en una carretera borracho a 200 kilómetros por hora, no le eches la culpa a Dios. Si tú te metes en el mundo de la droga, del alcohol y de la brujería, etcétera, etcétera, y después te va mal la vida y te enferma, no le eches la culpa a Dios. Asume tus responsabilidades personales. Que ser creyente no significa ser un robot. Yo tengo la obligación de pagar los impuestos y de decir la verdad y de vivir una vida ordenada. Es mi responsabilidad como ser humano. Y Nehemías, una de las cosas que le decía al pueblo, miren el versículo 3, le decía: cuando oyeron pues la ley, se separaron los de Israel de los mezclados con los extranjeros. Es decir, en aquellos tiempos estaba totalmente prohibido que ustedes, pueblo de Dios, emparenten, se casen, tengan relaciones con otros pueblos que les van a terminar contaminando a ustedes. Yo, saben que lo he dicho muchas veces, y es una cosa misteriosa. ¿Cómo es posible que una manzana podrida eche a perder 100? Es que es una cosa increíble, porque dice: bueno, pero son 100 contra una. ¿No pueden las 100 hacer que la podrida se sane? Pues no pasa eso. Rebélese contra la naturaleza, proteste contra Dios, contra lo que usted quiera, pero la realidad es la realidad. Una manzana podrida, una papa podrida, una fruta en malas condiciones, echa a perder las sanas. Bueno, pues espiritualmente hablando pasa lo mismo. Si usted se junta en un ambiente incorrecto, lo más probable es que ese ambiente termine a usted cambiándolo y no usted ese ambiente cambiándolo a usted, porque es así. Por eso dice la Biblia que la luz no se puede mezclar con las tinieblas. La sal separada funciona. Si la mezcla con azúcar, echa a perder lo uno y echa a perder lo otro. Hay cosas que no se pueden mezclar en la vida. No se pueden mezclar en la vida. Y por eso Nehemías le decía: mira, si quieren prosperidad nacional, si quieren puestos de trabajo, si quieren bendición, si quieren prosperidad, si quieren salud, si quieren tener al enemigo a raya, ustedes tienen que tomar la decisión radical y dolorosa, porque todo lo que cuesta pues duele, ¿verdad? Y hay un valor que pagar. Tienen que separarse de personas con las cuales ustedes se han juntado, que los han terminado contaminando y cambiando vuestra forma de vivir. Y mira a quién menciona. Yo leía hoy y decía: madre mía, fíjate lo que dice este hombre. Dice, un poquito más adelante, cuando habla acerca de Salomón, versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, el rey de Israel? Fíjate a quién menciona, un hombre sabio, un hombre tremendo, hijo del rey David. ¿No pecó Salomón al hacer esto? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era muy amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún a él. Y a nosotros no nos van a desviar el corazón estas personas.
Por lo tanto, dijo, si quieren ir en serio, tienen que separarse de estas relaciones que no son correctas. Y cuidado, muchos de esos matrimonios ya llevaban años viviendo juntos, No es que se habían conocido la semana pasada. Y ya tenían muchos hijos. Y Nehemías dijo, si van en serio, aquí se tiene que producir hoy una separación. Y dice que la gente lloraba, tremendo. Y algunos no querían hacerlo. Y dice que Nehemías se lanzaba contra ellos y les sacudía y les exhortaba diciendo, o vamos en serio o vamos otra vez a volver a la ruina como nuestros antepasados estuvieron en la ruina. Porque hay países que están en la ruina con lo ricos que son. Estoy diciendo algo nuevo. Estoy diciendo algo que nadie ha dicho nunca, por favor. Porque hay países, usted sabe, países tremendamente ricos, que no levantan cabeza, no hay forma, están como bajo maldición, están pero que no levantan cabeza, con unos recursos naturales alucinantes, con oro, con plata, con hierro, con agua, con todo. Y no hay forma de que levanten cabeza. ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. O no lo ves, o no lo entiendes. Países, ¿cómo puede ser que África esté como esté? ¿Cómo puede ser que Venezuela esté como esté? ¿Cómo puede ser que países riquísimos, hermosos, grandes, preciosos, que tienen de todo y no tienen de nada? Y te vas a Suiza. Yo estuve la semana pasada en Suiza. ¿Qué tiene Suiza, hermano? ¿Qué tiene Suiza? ¿Chocolate? ¿Chocolate? Que encima ni lo plantan, porque en Suiza no hay tierra para plantar, todos son montañas, y montañas, y montañas. Y tú dices, ¿pero qué tienen los suizos? Chocolate y relojes, y bancos. No tienen nada más, no tienen nada. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser esta gente sin petróleo, sin hierro, sin diamantes, sin nada? Sean los más ricos del mundo. Y esta gente que tiene, y tiene, y tiene, y tiene, y no tiene ni para comer. ¿Cómo puede ser eso? Entonces Nehemías le dice, ¿ustedes no se dan cuenta de que los pueblos son el resultado de su relación con Dios? ¿Por qué está España como está? Que no levanta cabeza, que está en coma. España está en coma, hermano. ¿Por qué no levanta cabeza? Pero ¿cómo va a levantar cabeza con todas las barbaridades que este país ha aprobado? Yo no sé todavía cómo el Señor es tan misericordioso que manda la lluvia. De verdad te lo digo, porque la lluvia es un regalo del cielo, el hombre no la puede producir. Yo no sé todavía cómo Dios todavía tiene misericordia de este país y todavía le manda la lluvia. Porque la verdad es que no nos merecemos ni una gota. Ni una gota. Después dice otra cosa que hicieron, habían abandonado las cosas de Dios, versículo 10. Entonces asimismo las porciones que eran para los levitas no se las habían dado. Los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces yo reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué? Otra cosa que tenían que corregir, las prioridades. La casa de Dios está abandonada. Ahora, en tu casa no falta de nada. Te pegas la gran vida, pero la casa de Dios no tiene ni dónde cogerla. Nehemías tuvo que actuar en esto. Versículo 15. Profanación de un día que ellos sabían que no podían trabajar. En aquellos días yo vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, se ponían a trabajar, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas, higos y toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en el que vendían sus provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y la vendían en los días de reposo a los hijos de Judá y Jerusalén. Y les reprendí y les dije, ¿qué cosa mala es esta que hacéis profanando el día de reposo? Es decir, ya no había respeto por las cosas de Dios como hoy en día. ¿Hay respeto por las cosas de Dios hoy en día? En los carnavales hay gente que se disfraza de Jesucristo. Homosexuales que se disfrazan con la cruz, con la túnica, con la corona de espinas de Jesucristo. Y hacen una parodia de los discípulos de la Santa Cena. Eso es un sacrilegio, eso es una vergüenza. Estos desgraciados de Podemos, que son todos una partida de demonios, que Dios nos libre de esta gentuza, se meten en iglesias, con las cuales yo no comparto su doctrina, pero una cosa es que no comparta su doctrina y otra cosa es que falta el respeto, caramba. No le hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Pues han sido capaces de meterse en iglesias católicas profanando una misa. ¿Total para qué? Absolutamente para nada.
Esto es lo que hacía la gente, profanaba las cosas de Dios, profanaba los lugares santos. Se ha perdido el respeto completamente. Tú no puedes entrar a una mezquita, tú no puedes entrar a una misa, tú no puedes entrar a una sinagoga, como se hizo en Venezuela y se quemaron los rollos de la Torá y se defecó encima de ellos, como se hizo en la época de Chávez. O sea, hay cosas que no se pueden hacer bajo ningún concepto, hay unos mínimos, y cuando se rompen esos mínimos, las maldiciones que vienen sobre esos pueblos, y si no, mira cómo están, caramba, mira cómo está esa gente. No levantan cabeza, ¿por qué? Porque cuando se mete uno con el hombre, pues bueno, a ver quién puede más, pero cuando te metes con Dios, amigo, y cuando te metes contra el pueblo de Dios, eres hombre muerto. Y si no, miren, no llegó ni al año el que había maldecido al pueblo de Dios. No llegó ni al año. Y le brotó el cáncer donde él dijo, ¿qué te parece, amigo? Ni siquiera desenterrando el cuerpo de Simón Bolívar, haciendo un ritual, fue sanado de su cáncer. Porque el que se mete con Dios, amigo, es hombre muerto. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor a Pablo. ¿Qué te parece? Y esta gente cayó en este pecado, profanando las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que ahora, hace unos días, se haya permitido a 3 drag queen salir en una carroza donde iban a ir miles y miles de niños para enseñarles qué? A ser unos degenerados como ellos? Eso se le va a enseñar a los niños. Ya también nos metemos con eso. ¿Por qué no se van a la Meca? ¿Por qué no se van a la Meca y hablan mal en contra de Mahoma o hablan mal en contra del Corán? Porque no son capaces de hacerlo. Porque no duras ni media hora, amigo. No duras ni media hora, ¿verdad? Pero contra los cristianos todo vale, no pasa nada. Nehemías dijo, no, esto no puede ser así, mijo. Esto no puede ser así, tiene que haber un cambio. Y les dijo, y como sigan parándose en la puerta de Jerusalén a vender sus mercancías, me vuelvo contra ustedes y los liquido. Y se tuvieron que ir. Versículo 23, algo terrible. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Estaban perdiendo su identidad. ¿Qué es lo que está tratando el mundo hoy en día? De quitarles la identidad a nuestros hijos, de quitarles la identidad a los seres humanos. Y todos se tienen que vestir así, y tienen que hablar así, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer aquello, tratando de manipular, ¿verdad? Cambiando la identidad. Ya no sabían ni hablar el idioma de la Biblia, ya no sabían leer las Escrituras, porque ya estaban tan acostumbrados a vivir entre inconversos que hablaban hasta como inconversos. Y cuando el mundo afecta nuestro modelo, nuestro estilo de vida, nuestra filosofía, cuando nuestros hijos ya hablan y visten y opinan y actúan como la gente del mundo, tenemos un gravísimo problema, porque tal vez no nos hemos metido en el mundo, pero el mundo se nos ha metido en nosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellos días? Dice, ya ni hablar saben, ya no saben ni hablar, ni leer la Escritura. Y finalmente, en el versículo 30 dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Termina diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En otras palabras, puso a cada uno en su sitio. Pero saben, en el libro de Nehemías hay varios nombres que son muy repetitivos y son enemigos del pueblo. Uno era Sanbalat, ¿os acordáis? Tipo terrible. El muro que están levantando, si se sube una zorra lo va a tumbar. Y ustedes están levantando el muro para rebelarse contra el rey. ¿Sí? Una persona que solamente venía a meter cizaña, a desacreditar al siervo de Dios, en este caso Nehemías. Una persona que venía a traer desánimo. Sanbalat, uno de ellos. Otro, Tobías. ¿Se acuerdan? Tobías era terrible. Vamos a hablar porque tenemos que dialogar. Y Nehemías decía, yo contigo no tengo nada que hablar. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Y yo no me voy a parar para hablar contigo. ¿De qué voy a hablar yo contigo, Tobías? De nada. Saben, en el capítulo 13, léanlo después si quieren tranquilamente en casa, van a encontrar que el sacerdote principal de Jerusalén, le había hecho una casa. Déjeme que lea este versículo y termino, ya lo digo en serio. Versículo 4. El sacerdote Eliasib, cuyo nombre significa Dios restaura, en hebreo, un nombre muy bonito, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ay, amigo. Y le había hecho una gran cámara
en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, tal. Le había hecho una casa al desgraciado en la casa de Dios, a Tobías. Es decir, sacó todo lo que tenía que estar allí, los diezmos, las ofrendas, los candelabros, en fin, todo lo necesario para el servicio de la casa de Dios, lo sacó y le dijo a Tobías: no, vente a vivir aquí, te hacemos una casa. Y dice que tenía una gran cámara, tenía una estancia, una gran habitación, y se había acomodado el enemigo dentro de la casa de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No tendremos que vigilar de vez en cuando nuestras vidas, nuestros hogares, para ver si Tobías se nos ha metido dentro? A lo mejor se nos ha metido Tobías, a lo mejor se nos ha metido un enemigo dentro de casa, y papá, mamá, a lo mejor ni te has dado cuenta. Por eso que el Señor nos dé mucha sabiduría y mucho discernimiento en este año, para darnos cuenta de que en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas, el único que tiene que entrar es el Señor Jesús, su palabra, su presencia y su Espíritu Santo. Y en el momento en que haya un Tobías, en el momento en el que haya un enemigo, algo contrario al Señor, yo tengo que sacarlo de aquí, porque mi casa tiene que ser un lugar donde haya bendición, y para que la bendición esté tiene que haber orden en mi casa. Por eso yo lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir hoy: dé una vueltita por la casa. A lo mejor hay alguna cosita en casa que dice: bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Que este panzudo, gordo, calvo, feo, ¿quién es? No, este es Buda. Este no tiene que estar aquí. Este tipo no representa nada bíblico. Lea la vida de Buda, lea su filosofía, lea lo que es el budismo, contacto con los demonios, así de claro, amigo. Fuera de aquí. Tal vez tiene usted ahí una cruz de Caravaca, y esto qué es, ni cruz, ni vaca, ni nada. Compre una vaca, es mejor que la cruz que le va a traer esto. Los elefantes de la suerte, caretas y amuletos de África, no, son souvenirs que compré cuando estuve en Mozambique, cuando estuve en Angola, cuando estuve en Kenia, me traje una careta. Pero tú no sabes quién es esto. Tú no sabes que esos son espíritus y demonios que adoran en esos países, que para nosotros los europeos, para nosotros los occidentales, los del primer mundo, son souvenirs, pero que para ellos son sus ídolos. Es como si tú le llevaras vírgenes y santos a ellos, pues ellos te las venden a ti como si fueran souvenirs, pero son sus ídolos. Tú no te das cuenta de eso, amigo. Entonces, ¿cuántas veces somos tan ingenuos que no nos damos cuenta de lo manipulables que somos y nos abrimos a lo malo? Y lamentablemente a veces nos cerramos a lo bueno. Hermanos, que Dios nos ayude para que en este año nuestra vida sea una vida de bendición y sea una vida ordenada. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Yo sé que han sido muchas cosas en esta tarde, muchos textos, Usted puede escuchar este mensaje después si quiere en internet, ahí queda grabado. Medite en él. Lea después detenidamente las citas, los versículos, y que Dios nos ayude de verdad, hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra. Cuida la vida de tu hija, cuida la vida de tu hijo, porque tú eres el responsable de tus hijos, no la iglesia, no el colegio, no la sociedad. Tú, papá y mamá, ¿dónde están tus hijos esta tarde? ¿Dónde están? ¿Con quién están? ¿Qué están haciendo? Es tu responsabilidad, y por la cual tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Después no te quejes, no te lamentes, no llores después. Es mejor que llores ante la presencia de Dios ahora, intercediendo y clamando por ellos y por ellas, que el día de mañana, por no haberles dedicado tiempo, llores las lágrimas del cocodrilo. Pídele al Señor sabiduría como padre, como madre. Tanta falta necesitamos de sabiduría. Que Dios nos guarde durante todo este año 2018 de todo el bombardeo que estamos recibiendo cada día, tratando de que nos comportemos y vistamos y hablemos y actuemos como el mundo. Que Dios guarde nuestra forma de hablar, que Dios guarde nuestras casas, porque si fracasas en la casa,
has fracasado en todo, amigo. Que el Señor nos ayude a ponerle a Él en primer lugar. Que el Señor nos proteja de enemigos que sutilmente se quieren meter en nuestras vidas.